Omicron, variante predominante en Estados Unidos. En un reporte oficial del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, se indicaría este 20 de diciembre que la variante Omicron se convirtió en la variante predominante de Estados Unidos, con un 73% de los casos positivos de COVID-19 en este país. ¿Qué significa ello? ¿Qué hará el gobierno de Estados Unidos con respecto a la predominancia de la variante Omicron? Habrá restricciones, se cerrarán escuelas, se cerrarán ambientes sociales. En este video vamos a hablar sobre la noticia que la variante Omicron se convirtió en la variante predominante en Estados Unidos y qué medidas se tomarán en cuenta con respecto a ello. Estaremos dando algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre la reciente publicación que había dado el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, con respecto a que la variante Omicron ya es la variante predominante en Estados Unidos, desplazando a la variante Delta. No olvides suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que te dan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante entender que en un comunicado oficial este 20 de diciembre de 2021, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades habría dado una noticia a tomar en cuenta. El avance de la variante Omicron es bastante masivo, pero sobre todo hoy en día constituye la variante predominante, la variante dominante en los Estados Unidos. Una situación bastante delicada que los directores y expertos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos habrían indicado. Omicron es ahora la variante de coronavirus dominante en Estados Unidos. Según revelaron, en el país de Norteamérica, esta variante representa el 73% de los casos COVID-19 que se han registrado. Es importante tomar en cuenta que las cifras que da CDC mostraron casi un aumento de 6 veces en la proporción de infecciones de Omicron en una sola semana. El país está enfrentando un tsunami por el avance de los contagios de Omicron y ha sido responsable la variante Omicron del 90% de las infecciones registradas en el área de Nueva York, el sureste medio oeste industrial y sobre todo el noreste del Pacífico. En palabras de Jonathan Reiner, profesor de Medicina y Cirugía de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de George Washington, se indicó que se avecina un tsunami para los no vacunados. Según explicó el especialista, es muy importante entender que el virus es altamente contagioso y sobre todo para las personas no vacunadas es mortal. Y eso es un punto que ya había aclarado sobre todo el experto. Es muy importante tomar en cuenta que en una declaración también dada este 20 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud habría confirmado de que la variante Omicron va a infectar a las personas vacunadas, tomando en cuenta 2 dosis, y a las personas que han tenido o han padecido COVID-19. Otra noticia que confirmaría las investigaciones que se han venido realizando con respecto a la variante Omicron. Sumado a ello, las personas que no están vacunadas y que no tienen ningún tipo de defensa, lamentablemente van a tener una mayor posibilidad de fallecer. Según la información que ha dado el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, desde finales de junio 2021, la variante Delta ha sido la versión principal de causa de infecciones en Estados Unidos. Tan recientemente como a fines de noviembre, era el 99.5% de los casos coronavirus COVID-19 eran Delta. Sin embargo, con la presencia y conocimiento de la variante Omicron, la cual se dio a conocer por la Organización Mundial de la Salud el 26 de noviembre,
esta variante ha venido avanzando y en menos de un mes se ha convertido en la variante predominante. En base a ello, los científicos indican de que esta versión de este agente infeccioso es el que el mundo jamás habría visto. Ómicron sería, sobre todo, una de las infecciones más contagiosas que la humanidad ha podido enfrentar. Y esto es muy importante que los científicos lo mencionan. En base a ello, los expertos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos habrían indicado un dato importante a tomar en cuenta. Una persona tiene 14 veces más probabilidades de morir si no está vacunada. Eso es un dato muy importante. El tsunami que va a enfrentar y que está enfrentando Estados Unidos no solo es de contagios, sino es de mortalidad. Y ya los expertos del CDC indicarían que una persona no vacunada tendría 14 veces más probabilidades de morir que una persona vacunada con dosis de refuerzo. En base a ello, la administración del presidente Joe Biden descartó por el momento reimponer restricciones a la circulación. Y eso se fue confirmado en una nota de prensa dada en la Casa Blanca. Por el momento, lo que están primando es de que la vacunación se dé. Y en una rueda de prensa se mencionó que la crisis de salud se ha convertido, sobre todo en gran parte, un problema de los no vacunados. Tenemos una pandemia para todos y sobre todo para los que no están vacunados, así de simple. Esas fueron palabras directas que se ha dado a conocer. Hoy en día, las personas no vacunadas no son porque no existen vacunas en Estados Unidos. Son personas porque por su convicción no han decidido vacunarse. Y lamentablemente, la situación es que ya tienen 14 veces más riesgo de morir por la variante Ómicron que las personas vacunadas. Así que la indicación de las autoridades, tanto sanitarias como gubernamentales, la decisión está en cada persona. Las personas tienen que tomar conciencia y se les está dando la información y brindando las vacunas para que puedan acceder. Si la persona no decide administrarse la vacuna, sabe la situación que va a pasar. Ese es el caso que está pasando hoy en día. Esta es la situación que se vive en Estados Unidos. Ya se está dando recomendaciones por las siguientes semanas que va a venir. El doctor Anthony Fauci habría indicado una severa advertencia por la llegada del invierno a Estados Unidos y sobre todo por el problema de la variante Ómicron, que ya es la variante predominante. Es muy importante tomar en cuenta de que Estados Unidos, con esta confirmación, ya ingresaría a ser un país con predominancia de la variante Ómicron. La situación va a complicarse en las siguientes semanas y ya los expertos han mencionado que Estados Unidos va a recibir un triple golpe. El avance de la variante Ómicron concomitante a la variante Delta y el aumento de casos de la influenza. Un invierno terrible que puede vivir Estados Unidos y que lamentablemente, según los expertos, va a suceder. Es muy importante que las personas opten por la dosis de refuerzo y sobre todo que sigan manteniendo los protocolos de bioseguridad. Distanciamiento social, doble mascarilla, protector ocular son puntos importantes que no deben dejarse de lado. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia bastante preocupante. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, habría confirmado que la variante Ómicron es la variante predominante en los Estados Unidos. Según el informe que se ha dado este 20 de diciembre, CDC indicaría que el 73% de los casos COVID-19 que se registran en Estados Unidos son a causa de la variante Ómicron. Es muy importante entender que desde junio 2021 hasta noviembre, finales de noviembre, la variante Delta habría sido la variante predominante en los Estados Unidos. Sin embargo, con el conocimiento de la presencia de Ómicron y sobre todo en la primera semana de diciembre que se registró el primer caso positivo de Ómicron en Estados Unidos, a menos de un mes, hoy en día la variante Ómicron se ha convertido en la variante predominante. Según muchos expertos, este podría ser el virus más contagioso
que nuestra civilización ha enfrentado en nuestras vidas. Un dato muy importante que lo había mencionado Jonathan Reiner, profesor de Medicina y Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de George Washington. La información es importante. Omicron hoy en día es la variante predominante en Estados Unidos y según expertos del CDC, la variante Omicron causaría 14 veces más riesgo de mortalidad en las personas no vacunadas. Situación que debe ser tomada en cuenta y sobre todo que las personas deben tomar conciencia de que el avance de la variante Omicron también va a llegar con un avance de hospitalizaciones y sobre todo con una ola de mortalidad. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube, encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.